Seguramente han visto esta pantalla que tengo aquí al fondo, pues el día de hoy la voy a estrenar. La compré en abonos chiquitos en Electra. Anteriormente vimos las propiedades físicas de la materia y conocimos un poco más sobre las sustancias puras. Recordemos que una sustancia pura puede ser un elemento o un compuesto químico, ya que son sustancias que no pueden reducirse a una forma más simple, es decir, no pueden separarse por medio de métodos físicos. Ahora bien, una mezcla es la combinación física de dos o más sustancias puras. Hay que grabarse muy bien esto. Mezcla es una combinación de dos o más sustancias puras. Entendamos primero lo que es una combinación física. Pues dos o más sustancias se pueden combinar sin que éstas modifiquen su estructura química. Es decir, en una combinación física, los átomos y las moléculas de las sustancias, o sea, las partículas, se van a quedar totalmente intactas. Véanlo aquí. Las moléculas no se van a modificar. En cambio, cuando dos sustancias puras reaccionan químicamente, sus partículas se van a reordenar, formando ahora una sustancia o más sustancias que son totalmente distintas en cuanto a estructura y a propiedades tanto físicas como químicas. Eso ya lo veremos más adelante. Entonces, vemos aquí en el ejemplo que las moléculas de las sustancias se van a encontrar y ¿qué va a pasar? Que se van a reordenar sus átomos o sus partículas y va a cambiar totalmente la estructura de las mismas. Una combinación química entonces la podemos separar únicamente utilizando métodos químicos, mismos que veremos también más adelante, mientras que las combinaciones físicas solamente se pueden separar por métodos físicos. Entonces, siempre combinación química se separa por métodos químicos y la combinación física se separa por métodos físicos. Las combinaciones físicas o mezclas, como les decía, se solamente agrupan o más bien combinan, valga la redundancia, las propiedades físicas de las sustancias que participan, como en el caso de la pintura de color azul y rojo. Así que si yo combino, en este caso, media cubeta de pintura azul con media cubeta de pintura roja, también se combinarán las propiedades físicas de ambas. En cuanto a las cualitativas, el color azul y rojo se combinarán para dar paso al color morado. Aquellas que sean similares como el olor o la textura se van a quedar intactas, a no ser que cada pintura tuviera un olor diferente, y en ese caso se van a combinar ambos olores. Y ahora, en cuanto a las cuantitativas, el volumen evidentemente aumentará porque estamos sumando dos volúmenes distintos. De hecho, la pintura en sí es una mezcla de varias sustancias como pigmentos y resinas. Pero a ver, ¿por qué no podemos distinguir cada uno de los componentes de la pintura? Esto es simplemente porque estos componentes se encuentran perfectamente combinados. Las partículas de cada sustancia están perfectamente ordenadas unas con otras, de manera que no podamos distinguir cuáles son de la resina, por ejemplo, y cuáles son de los pigmentos, igual de otros componentes que tenga la pintura. Este tipo de mezcla se le conoce como mezclas homogéneas con E. Chequen bien cómo se escribe. Aquellas en las que solamente podemos distinguir una sola fase, como en el caso de la pintura, que sería el pigmento de color azul. Solamente podemos distinguir una fase o un solo componente, a pesar de que tenga muchos componentes, porque como les digo, todos los demás componentes se encuentran ocultos en la mezcla. Siempre va a haber un componente dominante que sea el que nosotros apreciemos con nuestra vista. Un claro ejemplo de las mezclas homogéneas son las aleaciones. Los elementos metales pueden reaccionar químicamente con muchos elementos que son no metales y con metaloides, pero esto nada más si se dan las condiciones adecuadas.
Si ocurre esto, se da un cambio químico o una combinación química, lo cual ya les expliqué. Sin embargo, un metal no puede reaccionar químicamente con otro porque sus propiedades, tanto físicas como químicas, no se lo permiten, ya que son muy similares. Ok, queda claro que un metal no se combina químicamente con otro, pero sí lo puede hacer físicamente, y eso es justamente una aleación. Una mezcla de dos o más elementos químicos que sean de tipo metal, como los que vimos en la tabla periódica, que son los de color amarillo y los de color gris. Sabemos que el punto de fusión alto es una propiedad que abunda en la mayoría de los metales, excepto en elementos como el francio y el mercurio, que son líquidos a temperatura ambiente. Esto quiere decir que, por ejemplo, otro elemento metal como es el hierro, que es un elemento muy común, tiene un punto de fusión de 1538 grados Celsius, y yo debo de calentarlo a esa temperatura para que pueda pasar del estado sólido al estado líquido, es decir, para que se funda. Y una vez fundido, es decir, ya que se haya convertido de sólido a líquido, ahora sí, al hierro lo puedo combinar con otro metal que también esté fundido, como por ejemplo el cromo o el titanio, y esta combinación entre dos o más metales es una aleación. La ventaja de las aleaciones es aprovechar las propiedades de ciertos metales, como por ejemplo el brillo, y además reducir el costo de la fabricación. Sabemos que hay metales que por su escasa abundancia en la tierra o por la dificultad de extracción son más valiosos que otros, como por ejemplo el oro y el platino. Así que se puede combinar un pequeño volumen de oro o de platino con un gran volumen de un metal más económico, y voilà, han hecho una aleación de oro o una aleación de platino, y reduciendo el costo. ¿Por qué? Porque ya no es oro puro ni tampoco es platino puro, ya viene combinado con otro metal, y esto reduce el costo. Por ejemplo, el oro blanco que se utiliza para fabricar anillos de compromiso, aquí lo están viendo, es una aleación que contiene aproximadamente 75% de oro, y lo que le da el color blanco es precisamente sus demás componentes, que son el paladio y la plata, los cuales tienen un color plateado, color gris brillante. Los porcentajes varían según la calidad y el precio, en este caso de los anillos. Otro ejemplo común de aleaciones es el bronce, el material que usan para hacer las medallas de tercer lugar en los Juegos Olímpicos y para la elaboración de muchas monedas. El bronce está formado al menos por un 80% de cobre, y lo que le da el brillo característico es su otro componente, que es el estaño, lo cual por sí solo es un metal ya muy brillante. ¿Qué otras aleaciones existen? Esto ya les toca a ustedes.